Bendito sea tu nombre, Dios y Padre. Venimos hoy delante de ti para poder buscar tu palabra, tu verdad, tu justicia y para que tú seas siempre el que nos sostenga con tu verdad. Ya no soy para serte fieles, para amarte y adorarte, para buscarte íntegramente y para poder bendecirte eternamente. Ayúdanos, Señor Jesús, para glorificarte y para que tu nombre sea ensalzado entre los pueblos. Ayúdanos a hacerte fieles y poder amarte con todo nuestro corazón. A ti sea la gloria, amado pastor, a ti sea la honra, a ti sea el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Jesús. Amén y amén. Ok. Muy bien. Entonces, creo que no sé si grabé ya. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces, como me han pedido un tema, vamos a hablar de la disciplina espiritual. Ok, entonces vamos a hablar de disciplina espiritual. Em, cier- Ciertamente la palabra disciplina no aparece del todo en la Biblia, pero sí es un concepto que nosotros más o menos conocemos. Por ejemplo, ¿qué conceptos ustedes conocen de disciplina o qué es lo que han oído de disciplina? Es muy común que nosotros en, en la vida diaria escuchemos la palabra disciplina. Entre una de ellas es como lo acaban de mencionar, que disciplina a veces se utiliza para decir que se corrija a alguien o que se le castigue. Por otro lado, creo que hoy también hay que bien hecho enseñanza. Y sí, es decir, que prácticamente disciplina abarca todo un conjunto de cosas. Es más, también cuando a veces las personas le dicen a uno tener disciplina o aprender a tener disciplina, haciendo referencia a que uno haga las cosas diariamente o de forma constante. Entonces vemos que cada quien tiene un concepto de disciplina y que inclusive a veces puede ser en la prédica, puede ser un amigo, puede ser en la escuela, en cualquier región, regularmente escuchamos la palabra disciplina, pero cada quien como que da sus pequeños aspectos, ¿verdad? Y como mencioné, la palabra disciplina no se va a ver del todo en la Biblia y a veces cuando se ve en la Biblia se utiliza como una forma como de corrección, ¿verdad? Entonces, como nosotros también utilizamos en nuestro idioma, que el idioma es español, ¿verdad? Entonces la palabra disciplina realmente tiene un origen, así como cuando nosotros vemos el hebreo o el griego, que es el origen de las cosas y es tanto el griego como el hebreo, también tienen una raíz, una base de donde nacieron. Es decir, toda palabra nace de un lugar. Entonces, para poder entender lo que es disciplina, vamos a ver lo que se conoce como etimología. Es decir, cuando uno habla de la etimología es de dónde vino esa palabra. Entonces vemos que la palabra disciplina, dice acá, la palabra disciplina viene del latín disciplina, que significa enseñanza, instrucción o entrenamiento. Entonces, esto, como nuestro idioma procede del latín, entonces aquí nos está diciendo de que disciplina, lógicamente es disciplina y que viene de enseñanza, instrucción o entrenamiento. Pero también dice, esta palabra a su vez proviene de discípulos, que significa discípulo o alumno, y está relacionado con discere, que significa aprender. Entonces aquí nos está diciendo que esta palabra, que para nosotros parece desconocida, o que tal vez la hemos usado una que otra vez, realmente tiene un significado que nosotros ya conocemos, que es aprender como discípulos. Y aquí dice también, así que originalmente la palabra disciplina se refería al proceso de aprender o ser instruido. Con el tiempo adquirió connotaciones más amplias relacionadas con la práctica y el control en diversas áreas como el comportamiento en una rama del conocimiento. Entonces, si nos damos cuenta, aunque es una palabra que a veces se usa o también tenemos cierta noción del significado, podemos entender ahora de que es una palabra que inclusive ya la podemos conocer con, por así decirlo, su sinónimo similar, como lo que puede ser aprendizaje, entrenamiento, porque viene de un discípulo. Entonces, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros somos discípulos de Cristo, nos está ya diciendo, en este caso, que debemos ser disciplinados. No sé si me voy a entender con lo que estoy tratando de mencionar. Entonces, disciplina se aplica, que es una palabra que se está usando, se utiliza mucho en la vida diaria de nosotros. Nos está hablando que nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Y el ser un discípulo de Cristo tiene que ser algo disciplinado, es decir,
que tenemos que aprenderlo, ejecutarlo y ser constantes en esa ejecución, que también la palabra nos enseña acerca de ello. Entonces, aquí entra la pregunta. Ya basado con esto, ¿qué ejemplos podemos tener nosotros de disciplina? Porque esto es un contexto general. Ya indicamos de que a veces se utiliza disciplina para corregir, pero también para enseñar. Entonces, bajo lo que nos enseñan o bajo lo que uno investiga, se va a encontrar donde a veces se habla de la disciplina militar, se habla de la disciplina deportiva, o a veces también se habla acerca de la disciplina de estudios. Es decir, por ejemplo, si un joven viene y estudia, por ejemplo, va a la universidad, va al colegio y se sienta, hace sus estudios, llega a tiempo, estudia todos los días para sus exámenes, etcétera. Entonces se conoce como una persona disciplinada. Si nosotros vemos a los militares, ellos los disciplinan, se levantan temprano, salen a correr, hacen sus rutinas de ejercicio, comen a tal hora. Entonces eso se llama una disciplina militar. Cuando vamos nosotros a ver en las personas que van a las Olimpiadas, que inclusive fue recientemente, nos damos cuenta nosotros de que esas personas se levantan temprano, tienen ciertos ejercicios, tienen cierto tipo de comida, etcétera, y también se rigen a ciertas reglas y a cierto tipo de cosas, por lo tanto se le llama disciplina deportiva. Entonces vemos de que nuestro contexto actual es una palabra que ya se usa y aquí entra la pregunta, ya entendiendo nosotros que cuando se habla de disciplina se habla de un conjunto de enseñanzas, formaciones y obviamente cuando, por ejemplo, en el caso de un militar o en el caso de un profesor, pero en los estudios o alguna otra área, si algo no se está haciendo bien, se corrige. Entonces ahí se está disciplinando a la persona. Es decir, si hagamos de cuenta que no está estudiando de buena manera, se le disciplina, no necesariamente como un castigo, sino que una corrección para que él mejore. O si en dado caso se está comportando mal, se trae o se disciplina de una manera para que deje ese mal comportamiento. Entonces ahí vemos de que ese contexto actual ya lo tenemos, ¿verdad? Solo que tal vez no lo hemos conocido del todo como disciplina. Entonces, aquí entra la pregunta. Ahorita estamos hablando de una palabra que es actual y que se escucha mucho en redes sociales, en videos, en los profesores. Muchas personas hablan de eso para alcanzar algo. Entonces, aquí entra la otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre disciplina? Y como ya mencionamos, la Biblia no necesariamente va a usar la palabra como tal disciplina, porque ya vimos que es una palabra que se utiliza mayormente en latín, pero sí hay un ejemplo de lo que acabamos de hablar sobre lo que es lo que es la disciplina militar, la disciplina deportiva y algunas otras áreas, como en el caso de disciplina viene de discípulo. Entonces ahí entendemos que nosotros somos discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo tenemos que aprender para ejecutar, y si no lo estamos haciendo bien, el Espíritu Santo nos corrige. Entonces lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, por razones de ejemplificación, vamos a ver ahorita 2 Timoteo 2, 1 al 7. Dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo voy a... Aquí está. Ahí está. Voy a agarrar el punto. Entonces aquí menciona, esfuérzate. ¿Por qué? Porque toda disciplina hay un esfuerzo. Es decir, si yo estudio, si yo estoy en ámbito militar o en el ámbito del deporte, me tengo que esforzar para alcanzar una meta. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Disciplina militar. Militar, ¿sí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya mencionamos de que la disciplina hace referencia de enseñanzas, entrenamientos u otro tipo de cosas o reglas que la persona puede tener. ¿Para qué? Para que ejerza esa disciplina. En este caso está diciendo que la disciplina militar que no se enreda en los negocios de la vida. Es decir, que ellos tienen su propia forma de vivir. No viven como todas las personas. 5. Y también el que lucha como atleta, disciplina deportiva. Disciplina deportiva. Estamos tomando varios contextos. No es coronado si no lucha legítimamente. Otra vez, reglas, fundamentos, formas para alcanzar algo que se espera. Inclusive el apóstol Pablo
En un pasaje hace referencia que aquellos que corren para poder ganar el primer lugar. Y que aquel que pelea busca saber dónde pegar efectivamente. Entonces son disciplinas que nos enseñan a hacer las cosas de manera eficaz. 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces aquí nos está mencionando que labrar la tierra es una disciplina. La persona tiene que conocer inclusive los tiempos, cuándo es el tiempo para sembrar, para que se riegue y para que se coseche. Entonces él tiene que ser disciplinado también en la forma en lo que se hace. Inclusive cuando uno ve la parábola del sembrador, habla de los terrenos. Esos terrenos se tienen que limpiar para que pueda producir bien la tierra. Y la persona también tiene que hacer ciertas cosas para que la semilla no sea robada. Por eso que se hacen surcos para colocar la semilla y luego taparlos para que no vengan las aves del cielo y se la coman. Entonces es una disciplina, es un entrenamiento, es una enseñanza para alcanzar algo. Entonces en el punto militar, la idea sería defender a la nación al cual uno pertenece. Defender o conquistar. Entonces se le enseña a la persona ciertas instrucciones, ciertas características, o también se le indica qué pasa si no lo hace, que por ejemplo puede perder la vida. Y por eso se hacen rutinas diarias para prepararse, tanto para defensa como para conquista. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un ámbito militar, una de las cosas que se enseñan, por ejemplo, es a correr. O sea, eso es como que óptimo y también, pues, mayormente también la cuestión física. ¿Por qué? Porque cuando vemos a veces en películas o en otros aspectos, cuando hay una guerra, las personas, si viene un ataque, tienen que saber luchar o pelear o inclusive huir para poder lograr algo. Entonces, por eso todos los días tendrían que comenzar a correr para cuando si venga un enfrentamiento, que puede venir en cualquier momento, estén preparados. Si hagamos de cuenta, uno solo corre una vez a la semana, una vez al mes, si viene el acontecimiento, lastimosamente, y a alguien le toca que huir, lo van a alcanzar y lo van a matar, porque no se sujetó a la disciplina. Entonces vemos que tiene un beneficio en el caso de la disciplina militar, algo que alcanzar, ya sea defender a la ciudad o nación o lugar que se quiere, o conquistar para ampliar lugares. Pero hay un conjunto de enseñanzas y también cuestiones, pues, porque por ejemplo se utiliza a manejar el arma, y también si no se maneja puede dañar a personas que son parte de la misma milicia de uno. Y algunas otras estrategias, etcétera. De igual manera con la disciplina deportiva, cuando va a competir tiene que sujetarse mayormente a todas las reglas, porque si no se sujeta a las reglas, si falla no puede alcanzar el primer lugar. Y en el caso de aquí la labranza, si se le pasa el tiempo de sembrar, pues lastimosamente por más que quiera cosechar no lo va a poder hacer. Entonces aquí nos están hablando de lo que venimos diciendo, que la palabra no está diciendo, no estoy utilizando necesariamente la palabra disciplina aquí, o se usa, pero bajo del contexto que venimos hablando de disciplina, nos está dando a nosotros una información base, ejemplificada, porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo en muchos casos, ponía ejemplos de lo que él veía y él lo trasladaba como enseñanza. Entonces, aquí lo que hemos venido hablando es acerca de disciplina espiritual. Pero para poder llegar a alcanzar algo, por así decirlo, desconocido, o que puede sonar desconocido, tomamos algo que es conocido. En este caso, la disciplina de la tierra o el conocimiento de ello, bajo los otros ejemplos que estamos mostrando, para poder dar lugar a lo que se llama disciplina espiritual, que en algunos casos le llaman entender por asociación, ¿verdad? Que a veces también se utiliza para los idiomas. Yo puedo aprender algo, memorizar algo de mejor manera cuando lo asocio con otra cosa. Que fue lo mismo que enseñó Jesús, ¿verdad? Jesús utilizó las parábolas, utilizando ejemplos de lo que la persona conocía para enseñar algo que se desconoce. En este caso, por ejemplo, la parábola del sembrador, que ellos en su contexto ya conocían lo que era el sembrar y cosechar, y Jesús tomó ese escenario para enseñar acerca del reino de los cielos, algo que no conocían, algo que es invisible, pero que está pasando siempre. Entonces, en este caso, tomamos la misma esencia, ¿verdad? Algo que nosotros ya tenemos en nuestra vida cotidiana o lo que hemos oído o hablado, trasladarlo aquí lo que está mencionando en la Biblia para entender cómo debería ser la disciplina espiritual nuestra. Es decir, que nosotros deberíamos ser disciplinados en lo espiritual. Es decir, discípulos verdaderos que se rigen a enseñanzas, a instrucciones, a correcciones para poder alcanzar algo. Entonces la pregunta sería acá, si la disciplina militar tiene un objetivo, la disciplina
deportiva tiene un objetivo y esta disciplina, por ejemplo, de sembrar y cosechar tiene un objetivo, la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la disciplina espiritual? Si, por ejemplo, la disciplina en los militares es alcanzar, defender o conquistar. El punto de los deportistas es llegar a alcanzar el primer lugar. El labrador es que él después pueda obtener la cosecha y poder disfrutar de ello. En lo espiritual, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Hay cuestiones que son muy objetivos que son muy generales, como también lo mencionaba, alcanzar la corona de vida. También como la Biblia menciona que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. Es uno de los objetivos principales de nosotros debemos alcanzar. Pero también hay aspectos particulares que cada uno de nosotros debemos lograr. Por ejemplo, la Biblia menciona que un pueblo sin visión profética se desenfrena. Es decir, que ahí nos está hablando que tenemos que tener un objetivo claro. Por eso se llama visión profética. Pero la visión profética, ciertamente, hay un punto general, como mencionamos, por ejemplo, alcanzar la estatura de Cristo, alcanzar la corona de la vida, o como por ejemplo habla en el caso del Apocalipsis, que son alcanzar los 7 galardones. Pero cuando se habla de visión profética, también se entra en algo personal. Es decir, por ejemplo, Cintia, Kevin, o la tía, o cualquier otro tipo de personas, o en mi caso, Dios nos da personalmente a nosotros una visión profética. Algunos le conocen como ministerio, así le llaman. Yo personalmente prefiero llamarle visión profética. Es decir, que Dios me puso en la tierra para que yo alcance algo. Ciertamente necesito alcanzar la estatura de Cristo, pero me puso a mí en la tierra para que yo logre alcanzar un punto específico. Por ejemplo, Pablo, la visión profética de Pablo era ser el edificador de los gentiles, pero el de Pedro era poder edificar a los judíos. Y conforme a eso le dieron a Pablo lo que es el ministerio de apóstol, el ministerio de maestro y predicador. Aparte le dieron un conjunto de dones y aparte le dieron un punto de operaciones. Si vemos a un a un Pedro, él su visión profética iba hacia los judíos, por lo tanto le dieron un ministerio evangelístico, apostólico y también conjunto con ello los dones u operaciones necesarias. De igual manera podemos ver, por ejemplo, un Isaías, podemos ver un Jeremías, que aunque los dos pudieran ser profetas, pero tenían, por así decirlo, visiones proféticas diferentes de lo que tenían que hacer como una labor. Además, recordemos de que en esa gran categoría de cosas hay subcategorías. Por ejemplo, en este caso con Timoteo, a Timoteo le están diciendo, mira, Timoteo, tú tienes que ser como tienes que tener la disciplina de un militar, la disciplina de un deportista y la disciplina de un labrador. Es decir, que le están diciendo que tenga las 3 disciplinas. Es decir, que como hubieran diferentes disciplinas, es decir, diferentes enseñanzas a las cuales de regirse y esas diferentes enseñanzas van a alcanzar diferentes propósitos o diferentes formaciones. Porque obviamente, inclusive el cuerpo, por ejemplo, de un labrador, por ejemplo, si uno mirara las manos del labrador que agarra la tierra, pueden ser diferentes a la de un militar o diferentes a la de un deportista, porque el propósito es diferente. Pero ambas o los 3 casos pueden tener cosas en común. Puede ser que tanto el militar, el labrador y el deportista se levanten temprano a ejecutar labores. Pero cada uno ya después tiene ciertas especificaciones, por eso que se dividen en disciplinas. Es decir, que una persona, hagamos de cuenta que una persona que estudie en esas escuelas militares, les enseñan deporte, se levantan temprano y también ejercen estudios. Entonces están en su forma de vida, ya tienen 3 disciplinas, la militar, la estudiantil y la deportiva, por poner un ejemplo. Entonces, esto nos enseña a nosotros, uno, que nosotros debemos ser disciplinados, o en este caso, debemos recibir las enseñanzas, debemos practicar las enseñanzas para alcanzar algo. Es decir, de que todo lo que se nos enseña a nosotros, o lo que escuchamos en las predicaciones o leemos en la Biblia, va a llevar hacia un objetivo y a producir algo. Y eso lo tenemos que tener bien para saber qué produce, porque a veces nosotros no hacemos cosas porque no vemos el producto de eso. Por ejemplo, el labrador siembra. ¿Para qué siembra? Para cosechar un fruto. El que corre, ¿para qué corre? Para alcanzar el primer lugar. El que milita, ¿para qué milita? Para defender o para conquistar. Hay un objetivo. Cuando él conquista,
él se siente realizado porque conquistó. Si viene una pelea y él defiende, él venció, se siente realizado. El que corre y logra alcanzar la meta, se siente realizado porque alcanzó en primer lugar. El que labra y obtiene los frutos, se deleita con sus frutos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros de que si nosotros, las disciplinas que Dios coloca en nosotros, o nosotros nos convertimos en disciplinados, vamos a alcanzar, como en el caso que mencionaron, que vamos a tener la corona de vida, o vamos a poder alcanzar la estatura de Cristo, o por ejemplo en el caso de la amada del Señor o la novia, va a poder lograr tener amores con el amado, o en el caso de lo que se conoce como las bodas del Cordero. Entonces, todo eso nos enseña a nosotros que es importante que tengamos nosotros una disciplina. Obviamente, ya entrando en estos detalles, uno puede decir, bueno, qué bonito, pues porque entiendo que si yo hago esto voy a alcanzar ya sea la corona de vida, ser como Jesús, ser la novia, etcétera, ¿verdad? O algunos otros aspectos que podemos ver. Pero alguien dirá, pues, ¿cómo le hago? Porque a veces mi rutina de vida no da para eso, podría decir alguien, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Pero hay escenarios en la Biblia que nos enseñan a nosotros cómo lidiar con esas cosas. Y uno de ellos, inclusive la disciplina que nosotros como creyentes tenemos que tener, todo creyente tiene que tener, es lo que siempre he mencionado yo como lo que es la oración y el ministerio de la palabra. Todo creyente, sin excepción. Es decir, como que esa debe ser nuestra disciplina principal, la oración y el ministerio de la palabra. Yo creo que ya lo he mencionado, no recuerdo si con ustedes, pero oración y ministerio de la palabra no se rige necesariamente a un servicio hacia otra persona, sino que se rige a mi forma de vida, a mi disciplina diaria. Es decir, a mi forma de vida, que eso me va a llevar a alcanzar algo. Y por eso voy a citar ahorita Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, entonces aquí nos da varias cosas. Uno, nos está hablando de los discípulos. Ya entendimos que el discípulo tiene una disciplina, es decir, una enseñanza que tiene que cumplir. Pero en este caso nos damos cuenta de que estos discípulos, en este caso hace mención particularmente a los apóstoles, porque los apóstoles también eran discípulos, su disciplina estaba siendo afectada. ¿Por qué estaba siendo afectada? O sea, ellos no necesariamente estaban distraídos. Es decir, que ellos estaban cumpliendo algo que era correcto. Es decir, ellos estaban predicando y enseñando o ministrando. El problema fue de que las cosas crecieron. Porque está bien cuando, por ejemplo, uno puede manejar, qué sé yo, 5 o 10 personas, ¿verdad? Pero cuando ya vienen 100 o que de repente vienen 1000, como eso ya no es tan fácil de manejar, ¿o sí? Entonces, si nos damos cuenta, su disciplina fue afectada por algo de alguna manera natural. Algo que tenían que hacer, por así decirlo. Entonces, este suceso provocó que su disciplina fuera afectada. Por consecuencia, vinieron y dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es decir, hay cosas en nuestra vida que están pasando, que están afectando nuestra disciplina espiritual. ¿Me explico? O sea, ya sea que, por ejemplo, yo trabaje, ustedes trabajen o tienen hijos, etcétera, hay cosas que están afectando nuestra disciplina espiritual. Y eso es natural, o sea, eso es normal. Cualquiera puede tener algo que puede estar afectando su vida, su disciplina espiritual, o su vida, o su formación. Por consecuencia, hay que ver qué es más justo hacer.
y ver cómo lo solucionamos. ¿Para qué? Porque hay que mantenerse en la disciplina. Hay que mantenerse en la guianza. ¿Por qué? Porque esa guianza va a traer resultados. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la disciplina de la oración y ministerio de la palabra según lo que acabamos de leer en Hechos 6, 1 al 7? ¿Cuál es el fruto, por así decirlo, o cuál es el beneficio de que ellos continuaran con la disciplina espiritual de la oración y el ministerio de la palabra? El mismo versículo nos está diciendo a nosotros el beneficio. ¿Sí? Por ejemplo, en el 7 dice, el 6, vamos a leer el 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes les impusieron las manos. Aquí habla de los diáconos. Dice, y después dice, y crecía la palabra del Señor. Entonces aquí nos está hablando del primer beneficio de la oración y ministerio de la palabra. De la disciplina de la oración y ministerio de la palabra. Y crecía la palabra del Señor. ¿En dónde? Exacto, en las personas. Es decir, cada persona, la palabra de Dios, o es decir, Cristo crecía en ellos. Lo que algunos se podría mencionar como cobertura, ¿verdad? O gloria. Entonces crecía, es como con lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Entonces aquí podemos, en este crecía la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos puede revelar todo lo que la palabra del Señor crece en uno, que va a provocar en uno. 2, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Segundo beneficio. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. No solo se multiplicaba, era grandemente. Lo que algunos mencionan como crecer exponencialmente. Pero ellos, por así decirlo, no hicieron como que actividades al aire libre, no hicieron churrasco o un montón de cosas. Ellos lo que hicieron enfocarse en la disciplina de la oración y ministerio de la palabra. Entonces, esa disciplina provoca el crecimiento de la palabra y también el crecimiento de los números, el de discípulos. No de creyentes o gente que asista a la iglesia, de discípulos. Es decir, personas que se rijan al comportamiento de Jesús. Por consecuencia, si lo trasladamos a lo personal, significa de que si yo me sujeto a la disciplina de la oración y ministerio de la palabra, yo voy a ser más firme en el camino del Señor como discípulo. Y yo voy a crecer grandemente. Tercer beneficio. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, que la disciplina de la oración y ministerio de la palabra me va a llevar a ser obediente. Entonces, si nosotros tenemos dificultad de obediencia, es porque no nos hemos enfocado en la disciplina del Señor. Entonces, obviamente, todo esto me afecta en lo personal y por consecuencia también afecta en lo global o general. Por eso en el libro de Jeremías dice, porque si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a ellos y habrían hecho convertirlos de su mal camino. Entonces, lo que afecta en mí va a terminar afectando en ellos. Entonces, por cuanto los apóstoles siguieron la disciplina de la oración y ministerio de la palabra, ellos crecieron y por lo tanto todo lo que ellos tenían crecía. Por eso se conoce como cobertura. Creció la cobertura de ellos, por lo tanto, crece todo lo demás. Inclusive si queremos entender el punto de cobertura, es por ejemplo la telefonía. Si ustedes tienen Claro o tienen Tigo o tienen otra empresa, ellos tienen una cobertura de área. Puede ser que en algunos lugares no llegue. Por ejemplo, en mi caso, la telefonía que tenía antes no llegaba a Nicaragua. Solo llegaba, por ejemplo, a Colombia, creo que Panamá, creo que El Salvador y Estados Unidos y algunas otras. Entonces ellos tenían una cobertura que no llegaba a todos. Ahorita cambié mi telefonía y ahora ya llega a ustedes en Nicaragua y a otros países porque la cobertura de ellos es más grande. Y por eso fue que adquirí esa línea telefónica. Entonces, igual nosotros en la palabra crecemos y eso va a afectar en todo, inclusive en mi ámbito familiar. Entonces, vemos aquí, en este punto de lo que estamos hablando, es de que ciertamente ellos tenían una disciplina, pero el enemigo también va a provocar de que esa disciplina no se siga dando. ¿Por qué? Porque trae un beneficio. Es decir, que trayendo ya al punto, por ejemplo, militar, de que si yo avanzo en la milicia de Cristo, si yo me vuelvo a través de la oración y ministerio de la palabra, crecer en la milicia del Señor, voy a conquistar y voy a avanzar.
Por lo tanto, la milicia de tinieblas va a decir, ok, estos nos están conquistando, está avanzando, está progresando. Tenemos que detenerlos. Y es donde vienen los problemas, vienen los asuntos, vienen todo eso. Y ahí es donde nos detienen nuestra disciplina. Al detener nuestra disciplina, ellos ya pueden atacar de mejor manera, pueden destruirnos de mejor manera, atacan familia, atacan todo lo que nos rodea. Y ahí es donde somos destruidos. Y ya no podemos leer, ya no podemos orar, ya no podemos, etcétera. ¿Por qué? Porque no forjamos la disciplina. Lo vimos nada más como algo así como cuando uno tiene dinero, ¿no? Bueno, tengo dinero, voy a comprar un buen restaurante. No tengo dinero, me compro una mi tortilla con sal. Entonces, pero Dios no necesita de eso necesariamente. A lo que quiero entender es que lo vemos como algo esporádico. Voy a ver si hoy puedo leer, voy a ver si puedo orar, voy a ver si puedo tal vez hacer algo. Y no verlo como que es necesario que yo haga esto hoy, como una necesidad diaria que nosotros tenemos. Por ejemplo, el caso de la comida, todos los días comemos. Si no comemos, hasta nos podemos desmayar o enfermar. Si no dormimos, nos podemos caer por el sueño, ¿verdad? Entonces vemos de que tenemos una naturaleza diaria que tenemos que aplicar. Inclusive eso ya tenemos una disciplina. Es decir, cada uno de ustedes ya tiene una disciplina, aunque no le llame disciplina. Por ejemplo, usted se levanta, por ejemplo, en el caso de mi mamá. Mi mamá se levanta, si no estoy mal, a las 6. A las 7 ya está comiendo con mi papá. A las 8 ya está sentada, porque ella es modista, a trabajar. A las 9 sale al mercado. Regresa más o menos a las 10. A las 10 sigue trabajando. A las 12 tienen lista la comida. Luego al 12 a 12 y media, a la 1 vuelve a trabajar. A las 6 ya tiene que tener lista la comida porque mi padre viene. Creo que ella ya descansa. Y a las 9, 9 y media está en la cama. Y su rutina. Eso es una disciplina. Ella tiene formada diariamente. ¿Por qué? Porque saben que hay necesidades. De que si no tienen la comida, mi papá puede decir, mira, tengo hambre. Espérate, no se puede esperar. Entonces, ella siendo una ama de casa, y aparte trabaja, tiene una disciplina, tiene que ordenarse para lograr algo. Y lo ha logrado porque le ha funcionado por años. Entonces vemos de que hay disciplinas que ya las tenemos, inclusive un estudiante, etc. Pero si las dejamos de hacer, va a tener problemas, porque si ella no hace la comida, no va al mercado, ¿qué comemos, va? Coman sopas. Y si paso yo comiendo sopas todos los días, como que no me va a ir bien mi salud. Entonces vemos de que hay una dependencia, en este caso tomando el área de mi madre con todos nosotros, de que si ella no hace algo, todos salimos afectados. Entonces en lo espiritual pasa lo mismo. Por eso que el crecimiento del evangelio no se ha dado, porque nosotros no hemos sido disciplinados en lo espiritual. En este caso, como la oración y el ministerio de la palabra. Y por lo tanto, las personas, en lugar de disciplinarse, han querido agarrar ciertas estrategias. Y lastimosamente sí pueden crecer, pero no son lo suficientemente fuertes para contender con las artimañas del error. Y por eso que se habla a veces de mega iglesias, pero con ciertas debilidades. O las personas a veces pueden caer en pecados, etc. O sea, por eso mencionaba de que no tener una disciplina va a tener problemas, pero si las ejercemos, vamos a alcanzar algo grande en Cristo Jesús. Ahora, entonces en este caso vemos de que hay un problema que se está presentando, que le están afectando la disciplina a ellos. Ellos entienden que es más prioritario, porque no significa que no se tenga que atender a las viudas. Sí se tenía que atender. O sea, no es algo que no se tenga que desatender. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son, hasta donde tengo entendido, son amas de casa también, son esposas y otras cosas que no sé, en el sentido de si asisten a la iglesia, si sirven, etc. Entonces ustedes obviamente, si se rigen a la disciplina de orar y leer, no tampoco significa que tienen que descuidar su casa o las otras tareas que ustedes tienen. Me explico, igual en mi caso también. Yo no puedo venir solo, me puedo dedicar a orar y leer y voy a dejar tirado mi trabajo. Es decir, que yo tengo que aprender a lidiar con la disciplina que el Señor me da, o la que tengo que tener, pero también con las otras cosas que tengo que tratar, como en el caso del trabajo, otras áreas. Entonces yo tengo que aprender a disciplinarme para manejar las dos cosas. En este caso los apóstoles es algo similar, pero obviamente como aquí estamos hablando a gran escala, ¿va? Entonces estoy trayendo lo que es de gran escala como que algo más personal. Entonces aquí nos está diciendo de que tenemos que aprender a lidiar con cosas y tenemos que ver cómo se solucionan. Entonces en este caso, por eso que ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos, es decir, que aquí nos está hablando que no es justo que nosotros dejemos de orar, no es justo que nosotros dejemos de leer, ayunar o tener comunión con Dios. Es decir, que hay una mayor prioridad de nosotros acercarnos a Dios que atender todas las otras cosas.
Las otras cosas sí son necesarias, pero esto es mayor que todas esas cosas. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ahí está hablando de darle una prioridad al reino. Buscad primeramente, prioritario, primer lugar, urgencia, emergencia. Y todas estas cosas, la rutina diaria, serán añadidas. Entonces nosotros tenemos problemas diarios en la familia, en la casa, en la economía, etc. Pero eso se dio porque no hemos optado por la disciplina espiritual. Entonces a veces nosotros llegamos a la iglesia, Señor, ayúdame, clamamos y hacer de todo, y vamos a la rutina diaria otra vez. Pero esa rutina se está dando porque el enemigo se metió y ha ejecutado cosas, y obviamente no lo vamos a poder resolver si no oramos y no leemos. Porque estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una forma de vida, estamos hablando de un montón de cosas que el enemigo usa, que no nos damos cuenta porque obviamente una de las cosas del enemigo, las estrategias, es no darse ver, o no que no nos demos cuenta que él está operando. Entonces en este caso ellos se dieron cuenta que hay algo que está pasando, por lo tanto fueron a hacer algo, fueron a buscar una solución. Por eso que alguien puede decir, hermano, está bien, pero yo no tengo tiempo. Obviamente sabemos de alguna manera que no pueden tener tiempo, pero hay algo que se puede hacer. Y aquí es donde entra el punto. Dice aquí, mas buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones. Esta es la respuesta, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos ustedes pueden, si en dado caso la economía se puede dar, por así decirlo, pedirle a alguien que les ayude. Obviamente tampoco estamos hablando de que alguien diga, es que no, hermano, no tengo ni dinero. No, puede ser que puede servir por un momento. Es un ejemplo, estoy poniendo por ejemplo, ¿verdad? Que por un momento les ayude, porque también tienen muchas cosas que hacer. Entonces se contrata por unos días, se arregla todo para que las cosas ya queden más arregladas y eso ayude con el tiempo. Es poner un ejemplo nada más. Entonces, estoy mencionando esto dependiendo el contexto del cual cada quien se encuentre. Por ejemplo, una de las empresas donde yo trabajaba, el que era mi jefe, él hacía de todo. Él parecía más, ¿cómo se llama? Como parte de los miembros de la empresa que jefe, ¿verdad? Porque él, aparte de ser jefe de ver cosas administrativas, también programaba, también se desvelaba y hacía todo. Yo le decía, mire, pues usted se está cansando. Usted no debería estar haciendo eso. Mejor contrate a otra persona para que le ayude y usted se dedica ya más a las cosas administrativas porque se está desgastando. No me hizo muchito caso. Después se cayó enfermo por un mes y después le dijeron, mire, no puede trabajar sino dentro de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Por lo mismo, ¿verdad? Porque él necesitaba hacer lo de los apóstoles. No en el sentido que él fuera predicador, sino en el sentido de que es un principio que la Biblia habla. Inclusive también si lo vemos si no estamos en Deuteronomio, habla que Moisés tiene una gran fila de personas. ¿Y qué hacemos? Pues tratar una por una. Cuando lo ve el Yetro, su suegro, dice, ok, mira, si haces esto te vas a desgastar tú y todos los que te oyen. Entonces, vas a desfallecer tú y todos los que te oyeren, o todo tu pueblo. Haz esto. Pon dentro de 10 miles, de miles, de 5, creo que de 100 y de 5, y enfócate en enseñarles a ellos y ellos que lleven la carga. Solo tú trata las cosas más difíciles. Entonces ahí le están hablando una solución. Para él tenía una rutina, que él lo podía ver normal, pero le dieron una solución. En este caso Yetro, en este caso este punto. ¿Qué significa? Que nosotros debemos ir a preguntarle al Señor Jesús, preguntarle al Espíritu Santo, o ir a orar, o inclusive le podemos preguntar qué sea el pastor, o si hay una hermana en la iglesia que ya ha vivido lo que uno ha vivido, y decirle, mire, hermano, yo tengo esto, ¿qué podría hacer yo? O el Señor Jesús, ¿qué puedo hacer yo para verlo? Porque quisiera meterme en la disciplina de la oración y la lectura de la palabra, pero no sé cómo hacerlo porque me consume todo el tiempo de estar trabajando, tratar con los hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces ya el Señor Jesús o el Espíritu Santo nos puede traer a nosotros a alguien que nos aconseje, qué sé yo, darnos una estrategia, inteligencia, otros aspectos para poder resolver y ordenar cosas en mi casa, para que yo tenga tiempo para la oración y lectura. Por otro lado, también pues uno sabiendo eso, puede llegar y pedir consejo. Si a uno ya confía, por ejemplo, en el pastor o en las hermanas de la iglesia o cualquier otro punto para saber cómo lograr
meternos en la disciplina y la oración, ministerio de la palabra, sin descuidar las otras áreas que ya tenemos, por ejemplo, la casa, los hijos, etcétera. Entonces, es encontrarle una solución porque es más prioritario y porque es más justo entrar en la disciplina de la oración y lectura, porque también si hacemos esto, va a afectar positivamente o de buena manera a nuestra familia, perdón, primero a mi propia vida, segundo a mi familia, y también que yo pueda ser un siervo o un ministro, ¿cómo se dice?, competente del nuevo pacto, por eso dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto Apolos como yo somos ministros competentes del nuevo pacto, es decir, que seamos eficaces en lo que hagamos. Entonces, por eso que aquí se eligen a los ¿cómo se llama? A los diáconos, que se conoce, pero aquí es el punto 4, que es en el que nos hemos querido centrar. Y nosotros persistiremos. Y aquí es importante porque usa la palabra persistir, es decir, que no solo lo van a hacer un día, que van a hacerlo continuamente. Por eso que hablamos de la disciplina, o cuando hay personas que hablan de disciplina, hablan de hacer las cosas diariamente, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de los atletas que se levantan todos los días a correr o a hacer sus ejercicios, los militares que se levantan todos los días a hacer su rutina para enfrentar las cosas, o el labrador que posiblemente se levante todos los días a sembrar o a regar o a hacer otro tipo de actividades. Entonces, la idea de que nosotros no solo, por ejemplo, tengamos la disciplina de leer de vez en cuando, una vez al mes, sino que sea continuamente, diariamente. Entonces, oración y ministerio de la palabra. 5. Agradó la multitud. Es decir, que como dice la palabra, dice que renovado, pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, esta era una voluntad agradable. ¿Sí? Fue agradable. Es la voluntad de Dios agradable. Entonces, si yo me meto en la disciplina de la oración y la lectura, voy a agradar a Dios. Y eso es lo que necesitamos como hijos de Él, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí se escogen a los discípulos, pero los discípulos fueron la solución para ellos. En este caso, la pregunta sería, ¿cuál es la solución para mí? Porque claramente ustedes, cada uno, tienen su forma de vida, tienen sus cosas, etcétera. Entonces tienen que ver ustedes cuál es la solución para ustedes, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ver ahorita así generales, pero ya hay cosas muy particulares de cada persona. Entonces, ¿por qué? O sea, todo esto, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la idea de todo esto? Lo que menciona aquí, que crezca Cristo en mí, que yo sea un discípulo formado y también que yo sea obediente a la fe. Y por lo tanto también eso se va a ejecutar después de que Dios me envíe. ¿Para qué? Para que crezcan los discípulos y para que las personas que yo conozca y le imparte la palabra de Dios sean obedientes a la verdad. Entonces aquí tenemos que ver también un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de quién hizo esta rutina o esta disciplina. Y entre una de ellas, como hablamos de la oración y ministerio de la palabra, hablamos, por ejemplo, de la lectura. O sea, una parte de la ministerio de la palabra es la lectura. Y por eso puse aquí en Lucas 4:16, que es Jesús. Dice aquí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces vemos de que aquí habla de Jesús, porque dice que Jesús vino a Nazaret. Este Nazaret es un lugar, ¿verdad?, donde se había criado, y en el día, tiempo, entró en la sinagoga conforme, perdón, este sería el lugar, sinagoga, perdón, lugar. Sinagoga conforme a su costumbre, conforme a su disciplina, aunque no está diciendo, perdón, conforme a su disciplina. No está diciendo costumbre, está diciendo costumbre, pero ya mencionamos de que es como cuando me levanto, con lo que mencioné mi mamá, se levanta, hace la comida, eso es su costumbre, su disciplina. Entonces, Jesús era disciplinado. Cada vez al día de reposo iba a la sinagoga. ¿A qué iba a la sinagoga? No iba a platicar, era a leer. Entonces esta era la actividad, esta era su disciplina. Entonces vemos de que Jesús hacía tiempo los días sábados para llegar a la sinagoga para leer. Entonces esto nos enseña a nosotros de que nosotros debemos, como inclusive lo hablamos la última reunión, de ser imitadores de Cristo. Entonces aquí nos enseña a nosotros que nosotros deberíamos leer todos los días.
inclusive Jesús, que habla la Biblia que Él es el rey, ¿verdad? Eh, Él toma este ejemplo de algo que está escrito en Deuteronomio. Y es importante que nosotros todo lo que hagamos, ya sea orar, leer, ayunar, etcétera, lo cimentemos en la Biblia. Y cómo la Biblia enseña esta disciplina. Como ya mencionamos, que nos enseña algo, nos instruyen, nos corrigen y también debemos aplicar como, por ejemplo, creo que se llama la frecuencia. Frecuencia es cuando con qué tanta frecuencia llevo algo, ¿verdad? Porque hay cosas que se pueden hacer diariamente, hay cosas que se pueden hacer semanalmente, por ejemplo. Así como aquí Jesús va cada sábado. Entonces nosotros a veces tenemos la disciplina de ir cada domingo a la iglesia. Pero en este caso habla de la disciplina de la lectura. Entonces, ¿qué me dice a mí la Biblia con respecto a la disciplina de la lectura? Sabiendo que Jesús es un rey, ¿de dónde pudo haber tomado Jesús esta disciplina de la lectura? Y aquí es donde puedo yo llegar a Deuteronomio 17, 18 al 20. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, entonces vemos aquí, en este Deuteronomio 17, esta era una ley para... No, pero no era una ley, creo que era un precepto para los reyes. Es decir, que si se lograba colocar un rey, en ese momento no había, pero si en dado caso se levantaba un rey, este iba a ser la instrucción para esos reyes. Entonces la instrucción para el rey era de que si se sentaba en el trono, él debería escribir el libro, una copia de la ley. ¿Por qué? Porque no había fotocopia, ¿verdad? O sea, antes como no había fotocopiadora, tenían que escribirlo a mano. Entonces ellos, cuando ya tenían su propia copia, es decir, su propia Biblia, entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Tenían que leer todos los días de su vida. Entonces aquí nos está hablando de la frecuencia. Obviamente Jesús no sabemos si tenía una copia particular él, pero sí lo que estaba haciendo, él tenía una frecuencia, por ejemplo, semanal de lectura, porque posiblemente también no la tenía en su casa. Entonces aquí habla que el rey sí tenía que tener su copia, es decir, que nosotros tenemos que tener nuestra Biblia. Y esa Biblia, leerla todos los días. Entonces aquí nos está dando la disciplina de la lectura. Y la lectura se lee, la Biblia se lee todos los días. No de vez en cuando, no cada semana, no cada mes. Y aquí habla la razón por la cual se debe hacer. Es decir, como hablamos de que la disciplina lleva un objetivo. Entonces, para que aprenda a temer a Jehová. Es decir, que el hecho de leer, es decir, que una persona que dice que lee la Biblia debe ser temerosa de Jehová. Si alguien dice que lee la Biblia y no es temerosa de Jehová, pues tiene un problema, ¿verdad? Y la idea de temer a Jehová, ¿para qué es? Para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos y ponerlas por obra. ¿Eso cómo se llama? Disciplina. Entonces, por eso es importante que nosotros le pongamos atención a estas palabras de para, porque el para nos está dando la razón del por cuál se hace. Para poder temer. Entonces, si yo me siento a leer la Biblia y yo quiero ser temeroso, o sea, si yo quisiera ser temeroso de Jehová y nos han dicho en la iglesia, usted hermano tiene que temer a Jehová, ok. Entonces, si yo leo, voy a llegar a alcanzar eso que me están diciendo, ser temeroso de Jehová. Y eso también va a llevar a que yo guarde la palabra de Dios. Es decir, que no estoy guardando la Biblia o no estoy guardando lo que Dios me dice porque no leo. Si leyera, fuera obediente. Ok, entonces aquí es el 20. Y aquí también mencionan el 20, otra razón. ¿Para qué no se eleve su corazón sobre sus hermanos? Es decir, que aquí habla de la altivez. Entonces, ¿por qué las personas son altivas? Porque no leen. Si leyeran, no fueran altivas. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días días en su reino. Es decir, que aquí nos habla de mantenernos firmes. Si leemos la Biblia, uno de los beneficios es mantenernos firmes. Él y sus hijos, es decir, yo y mi familia. ¿Sí?
Ok, entonces aquí da otra vez el beneficio. Entonces, por eso yo ya tengo el objetivo de que si yo leo, sé cuál es el objetivo y qué beneficio me va a traer. Por eso que a veces no leemos, oramos, porque no entendemos el beneficio que tiene. Entonces el beneficio aquí es para mí, para mi familia, para que no me altive, para que yo tema a Jehová, para que yo pueda ser obediente a Dios, etc. Entonces, por eso lo debo de hacer. Ahora, con respecto a la oración, también cuando vemos el ejemplo de Jesús, Jesús vemos cómo siempre va a orar. Pero lo interesante es de que aquí nos están hablando de, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, orad sin cesar. Es decir, que nos está diciendo que oremos, cuando hablamos de orar sin cesar, no estamos del todo hablando que estemos 24/7 de rodillas, ¿verdad? Cuando hablamos orar sin cesar, inclusive la palabra que se utiliza acá, sin cesar, esta palabra, si no mal recuerdo, es una única palabra en griego. Esta palabra en griego, si no mal recuerdo, significa sin interrupción. Es decir, sin ser interrumpido. ¿Qué significa? Que yo lo haga diariamente. Es decir, a de cuenta, si yo oré hoy y no oro mañana, me interrumpieron mi oración. Eso significaría orar sin cesar. No significa que yo cada rato va a darle orar, y en mi mente, etc. Claro, se puede hacer. Pero lo que quiero dar es de que aquí nos está hablando, oren de forma disciplinada. Sean disciplinados en su oración. Que nadie interrumpa su oración. Así como la lectura, están orando, están leyendo sin cesar. Es decir, todos los días están leyendo. Si les quitan una semana, los interrumpieron. El enemigo interrumpe. Entonces, cuando aquí dice orad sin interrupción, es decir, oren continuamente, oren todos los días. Entonces, nos están hablando de la disciplina que tenemos que tener con la oración y con la lectura. Entonces, vemos de que aunque las palabras que aquí mencionan no hablan de disciplina, implícitamente está hablando de disciplina. ¿De qué? Que hay una enseñanza en la oración y en la lectura que debemos darle continuidad, que no tenemos que permitir que nos la interrumpan. Y aquí entra el mero punto, el mero meollo de qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Y aquí nos da la clave de Eclesiastés, porque aquí regularmente la mayoría de personas decimos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Y aquí Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, ¿por qué mencioné este caso de Eclesiastés? Porque significa de que si yo soy hijo de Dios y todo tiene su tiempo, significa que tengo que tener tiempo para orar y tengo que tener tiempo para leer. Por lo tanto, significa de que algo más está ocupando el lugar de la oración y la lectura. Porque si la Biblia dice que todo tiene su tiempo, significa que el tiempo que tengo para la oración y el tiempo que tengo para la lectura, hay otra cosa que yo estoy haciendo que lo está ocupando. Entonces yo debo identificarlo y saber qué hacer para darle tiempo. Y aquí hay un par de cositas de cuestiones que por experiencia también y por la que dice la palabra uno puede hacer. Una de las cosas por lo menos que yo hago y que me han funcionado es de que uno tiene que ver toda la rutina que uno tiene. En la rutina que uno tiene diaria, uno puede darse cuenta que hay cosas que uno no las está haciendo de manera tal vez muy óptima y eso está provocando que uno pierda tiempo. 2, hay cosas que tal vez no podemos hacer, pero sí podemos duplicar el tiempo. ¿En qué sentido? Si yo estoy haciendo la comida, por ejemplo, al mismo tiempo puedo escuchar una predicación. Exacto, solo estoy poniendo un ejemplo. Puede ser que ya lo están haciendo, pero de igual manera, como dijo el apóstol Pablo, igual se lo recuerdo. Entonces, hay cosas que uno puede ver y puede colocar. En este caso, pueden poner una prédica o también pueden colocar la Biblia en audio, por ejemplo. Porque a veces es más común que uno escuche una predicación a que uno escuche la Biblia en audio. Entonces, un ejemplo. Ajá. Entonces, eso es otra, duplicar tiempos. Lo segundo es de que obviamente la oración va a requerir un espacio de tiempo. Y también a ustedes les ha pasado que a veces digo, bueno, voy a orar y ustedes tal vez quisieran orar 1 hora, pero tal vez a los 10 minutos se quedan dormidos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que uno puede hacer, ciertamente cualquiera puede decir, no es que hay que orar 1 hora o 2 horas, pero a veces al principio cuesta y al principio puede ser que no sea posible. Entonces lo que se puede hacer es que ustedes agarren pequeños espacios, porque también a veces puede ser que los niños o algo así requieran atención. Entonces uno no puede agarrar mucho tiempo porque el niño si uno lo descuida puede pasar algo. Entonces pueden agarrar lapsos pequeños, es decir que ustedes pueden agarrar, hagamos de cuenta, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde
y 10 minutos en la noche. Entonces, ciertamente, ese pequeño espacio va a servir para varias razones. Uno, de que tiene mucho tiempo, puede ser que digan que no tiene mucho tiempo, pero cuando ustedes reciben, o cuando a veces pasa que, bueno, eso tarda 10 minutos, entonces uno ya lo ve. Por poner un ejemplo, si ustedes ven un video de YouTube de una prédica y dura, hagamos de cuenta, 1 hora, ustedes lo piensan para ver si lo oyen o no. Pero si ustedes ven un video de TikTok de 1 minuto, dicen, lo voy a ver. Y por eso que las personas se quedan prendidas en el TikTok, porque ya va 1 minuto y otro minuto y otro minuto. Y entre en minuto y minuto le dieron 10 minutos o 1 hora. Exacto, porque uno ya cuando ve poco tiempo se anima. Entonces, ¿para qué sirve eso? Uno, para que nuestra alma, o para que nosotros tengamos un entendimiento o algún otro aspecto de, bueno, son 10 minutos, lo voy a dar, lo voy a hacer. Entonces esos 10 minutos ustedes lo pueden aprovechar en práctica en el sentido de que, bueno, voy a hacerlo y lo voy a hacer cumplido los 10 minutos. Y eso también sirve para una formación. ¿En qué sentido? Si por ejemplo ustedes les digo, salgamos a correr ahorita, puede ser que todos a la cuadra nos quedemos sin aire, ¿verdad? Porque obviamente no estamos acostumbrados a salir a correr. Entonces yo no le puedo decir a ustedes, miren, oren 5 horas, porque obviamente es como dijera yo, corramos 5 kilómetros, no se puede, ¿verdad? Tenemos que comenzar con lo que podemos. Y por eso hablamos de los lapsos de 10 minutos, porque su cuerpo espiritual, así como cuando uno es físicamente, a veces puede ser que no aguante. Por eso es que nosotros a veces a los 10 minutos nos quedamos dormidos, o cuando leemos la Biblia ya estamos a los 15 o media hora con sueño. ¿Por qué? Porque la actividad espiritual, o en este caso la oración o la lectura, es una actividad espiritual que como hay moveres espirituales o imparticiones o suministraciones espirituales, nuestro cuerpo inclusive no aguanta o nuestro ser espiritual no resiste. Eso lo habla Daniel capítulo 10. No sé si ya con usted lo hablamos una vez. Entonces, ¿qué pasa? No resiste y por lo tanto hay que, por así decirlo, entrenarlo. Entonces, si ustedes agarran lapsos de 10 minutos, hagamos de cuenta, y obviamente también al día se forman 30, aun por partes. Entonces comienzan a ejercitar su ser espiritual, es decir, comienzan a ejercitarse en la disciplina. Primero, definiendo un tiempo, como lo hablamos con Jesús, que Jesús iba cada semana, es decir, está hablando de definir un tiempo, cada semana, cada día de reposo, hacerlo. Segundo, ¿para qué? Para leer. ¿Para qué? Para orar. Entonces nosotros definimos, ok, mi tiempo va a ser, hagamos de cuenta que ustedes comienzan desde la mañana a las 6 y no paran hasta las 10. Ok, entonces yo ya sé en mi rutina, porque cada quien tiene su rutina, que a las 10 yo puedo orar 10 minutos. Porque ya sé que todo se calma, así toda la tormenta se calmó, ¿verdad? O también sirve cuando uno se levanta, porque uno, obviamente como a veces cuando uno se levanta anda todo alocado y que ya van tarde y todo, sabemos de que 10 minutos no necesariamente nos va a quitar la vida. Entonces uno puede decir, bueno, me levanto, me pongo de rodillas y voy a dedicar los primeros 10 minutos del día a Jesús. Que es muy diferente que yo les diga, miren, denle la primera hora a Jesús. Y puede ser que algunos digan, pero es que en 1 hora yo me levanto a las 6, los niños tienen que salir a las 7. Entonces ya la mente, yo no lo puedo hacer. Entonces ya automáticamente uno dice, no lo voy a hacer porque no me da el tiempo. Pero si yo digo, tomen 10 minutos o tomen 5 minutos, dicen, bueno, eso es más factible. Entonces uno ya se arrodilla o se sienta y ora o lee. Entonces, eso es una estrategia también porque el alma a veces me da extraña. Entonces, uno puede tomar esos 10 minutos al levantarse o los 10 minutos a las 10, por ejemplo, o según la rutina que cada quien de ustedes tenga, porque cada quien de ustedes tiene su rutina, ¿verdad? Entonces, toman esos 10 minutos en la mañana, en la tarde, en la noche, por poner un ejemplo, porque también podrían hacerlo de que, mire, a mí no me queda 10, yo preferiría unos 20 en la mañana y 20 en la noche. Está bien, pero por eso se llama sabiduría. Por eso uno le puede pedir al Señor sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para saber cómo, según su diario vivir, acomodar esos tiempos, ¿verdad? No es que no necesariamente que uno siempre diga, no es que yo siempre a las 10 y siempre a las 10, porque a veces no se puede. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo a veces hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces cambia mucho mi día a día. Entonces a veces yo digo, ya tengo como, bueno, el martes lo puedo hacer a tal hora, el lunes lo puedo hacer a tal hora, el jueves a tal hora, el sábado a tal hora, porque cambia mucho mis horarios. Entonces ustedes pueden comenzar, primero como dice la Biblia, disponer el corazón para hacerlo. ¿Por qué? Porque va a traer un beneficio para ustedes y para la familia. Entonces,
pueden comenzar a adoptar por tiempos pequeños y eso disciplinárselo, hacerlo diario. Obviamente, como en todo, es decir, que si ustedes salen a correr 10 minutos diarios, después se van, al principio puede ser que les cueste, pero si ustedes ya después qué sé yo, de los días, del mes, ya esos 10 minutos lo van a sentir como si nada. Entonces, ¿qué significa? Porque se ejercitaron. En este caso con la oración pasa lo mismo. A veces que cuando al principio uno le cuesta, no sabe qué decir, pero conforme van pasando, es decir, que ustedes aquí a un mes o a 2 meses, ya esos 10 minutos no le van a ser suficiente. Entonces aquí entra la pregunta, ¿pero cómo hago? Pues si mi rutina siempre está mal. ¿Es que la rutina está mal de ustedes o está muy ocupada? Porque no oran. Porque si cuando uno ora o cuando uno está en lo espiritual, significa de que hay un avance en todas áreas. Y a veces nosotros no podemos hacer cosas porque no oramos. Cuando oramos, las cosas comienzan a cambiar porque las tinieblas comienzan a retroceder. Inclusive cuando uno ora, o una de las cosas que yo hago es decir al Señor, Señor, ordena mis tiempos, porque hay cosas que están muy fuera de mí que no las puedo controlar. Entonces yo le digo a Él, Señor, ayúdame, porque eso no lo puedo controlar. Pues. Entonces el Señor se encarga de eso y a la misma vez también yo cuando oro, yo crezco espiritualmente y yo puedo confrontar cosas de las tinieblas. Pero tengo que entrar en el ejercicio de la oración porque eso comienza a cambiar y comienza a mejorar muchas cosas en la vida. Cosas que podían ser muy complicadas en el día a día, por causa de la oración se comienzan a volver más manejables. O puede ser que esos problemas desaparezcan. ¿Por qué? Porque recordemos que las cosas suceden por cuestiones espirituales. Tanto lo bueno como lo malo se sucede por obras de tinieblas o de luz. Por eso hay un versículo en Hechos que dice, porque nosotros nos movemos, vivimos y somos. ¿Por quién? Por Dios. Es decir, que Dios impulsa toda nuestra vida. Si alguien no hace lo que es de Dios, va a ser impulsado por obras de tinieblas. Entonces, por consecuencia, cuando uno ora, comienza a avanzar. Eso es en este caso en términos espirituales, en fortaleza y en otras cosas que uno no ve. Pero también, por ejemplo, puede agarrar uno los 10 minutos de sentarse a leer la Biblia, porque también nosotros necesitamos un entendimiento, es decir, que tenemos que, por así llamarlo en términos actuales, reprogramar el alma. Porque el alma ya fue programada, ¿verdad? O ya fue formada en un área y también nosotros nuestro día a día no mejora porque ya hay cosas que están mal en nosotros por formaciones y por eso no podemos avanzar. Es decir, si yo soy desordenado, es porque me enseñaron a ser desordenado porque ya tengo eso. Si yo leo la Biblia y la Biblia me enseña a ser ordenado, entonces eso va a ayudar en mi día. Entonces significa que va a haber una mejora en lo que uno va avanzando. Al principio puede costar, pero ese avance que le estamos dedicando tiempo va a ayudar a mejorar todo lo demás. Por lo mismo que mencionamos de la lectura que decía de que le irá bien a ti y a tus hijos. Entonces, podemos comenzar con pequeños espacios y vamos a ver de que esas enseñanzas que Dios nos da, que no es lo mismo que escuchó uno en una prédica, porque a veces en la prédica uno recibe la revelación que Él tiene, ¿verdad? Y el problema también a veces con las prédicas, no problema del todo, es en el sentido de que a veces la persona que está predicando en la estatura de Él o en la estatura del pueblo que está ministrando. Y no necesariamente se va a hacer de una forma personal. Porque yo soy diferente, porque tengo diferentes ministerios, diferentes rutinas, diferentes, etcétera. Y ciertamente él da una generalidad que está bien, pero a veces la adaptación de lo que él tiene para lo propio puede costar un poco. Aparte que el Espíritu Santo le habla a cada uno diferente, etcétera. Entonces, si yo me siento a leer, el Espíritu Santo va a actuar en mi vida de diferentes maneras. Y entre una de ellas va a dar este último ejemplo aquí, en el caso de Jesús. Algo aquí en el caso de Jesús, no sé si han leído este versículo, pero dice que cuando Jesús, aquí se le da el libro del profeta Isaías, dice que cuando él lee el profeta Isaías, dice porque el Espíritu de nadie está sobre mí, porque me ha ungido para llevar y después al final dice, esta palabra se ha cumplido en todos ustedes, perdón, esta palabra acaba de ser cumplida. Entonces, ese suceso, ¿cómo se llama? Ajá, pero algo pasó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No, lo que pasó que él profetizó. Porque lo que está leyendo Isaías es una profecía, ¿o no? Ok, entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras estaba leyendo? Ah, profetizó. Es decir, que cuando leemos, ¿qué puede pasar cuando nosotros leamos? Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, por eso hablamos de la disciplina de lectura.
Obviamente estos tiempos los va a colocar a Jesús. Es decir, que mientras uno está leyendo pueden pasar cosas espirituales que uno no se da cuenta. Inclusive hay un pasaje en la Biblia que menciona que hay un sacerdote, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, cuando dijo, es necesario que este hombre muera para que no todo el pueblo perezca. Entonces dice, está en Juan, y entonces Juan dice, él no sabía que estaba profetizando de Jesús, que era necesario que él fuera crucificado. Entonces, ¿qué significa? Que a veces cuando uno lee la Biblia, puede estar profetizando y no dándonos cuenta. Obviamente no estamos hablando que solo va a haber una profecía, sino que pueden haber declaraciones, pueden haber confesiones de fe, pueden haber muchas cosas que pueden ocurrir cuando uno lee la palabra. No es solo que uno lee. Me explico, no es solo que uno reciba una información, por así decirlo, gramatical o de semántica, sino que significa que es un acto espiritual que yo puedo en ese momento estar leyendo, pero al mismo tiempo estar manifestando o declarando o provocando cambios espirituales por causa de mi lectura. Porque ellos se quedaron impresionados. ¿Por qué se quedaron impresionados? Si Jesús no hizo nada, lo único que hizo fue leer o no. Exacto. Entonces, ¿por qué la impresión? Porque la impresión fue espiritual. Se quedaron asombrados. Pero el asombro es porque hubo algo espiritual que se manifestó en ese lugar porque él no hizo nada más que leer. Ahí no vemos que hizo nada más que leer, solo agarró el rollo y se puso a leer. Y provocó algo en ellos. Entonces, eso se llaman dimensiones espirituales que a veces cuando uno lee en su diario vivir, está trayendo a su vida. Es decir, que hagamos de cuenta, por ejemplo, en un pasaje Jesús dice, cuando entren en la casa, digan paz a esta casa, y la paz de ustedes reposará sobre aquel hijo de paz. Pero si no hay ningún hijo de paz, la paz suya regresará a ustedes. ¿Cómo se llama eso? Ministración espiritual. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia y estoy declarando palabras de paz sobre mi casa, va a haber paz en mi casa. No porque yo les esté profetizando, diga, Señor, paz en esta casa, sino que yo leo la palabra y mientras estoy hablando, el Espíritu Santo me puede tomar para decir cosas en mi casa, declarándolas en mi casa. Entonces, hay muchas cosas espirituales que pueden pasar cuando yo leo o cuando yo estoy orando, pero no me doy cuenta porque, como dice Colosenses, hay cosas visibles e invisibles. Todas las cosas invisibles no me doy cuenta. Me voy a dar cuenta de los cambios por las manifestaciones visibles o físicas. Entonces, como una vez hablamos con Cintia, cuando le indicaba yo que leyera y orara 1 hora diaria, pero ella creo que lo logró hacer media hora, más o menos. Entonces le pregunté cuáles fueron tus cambios, qué viste en ese mes. Y me comenzó a decir, mira, me fue bien en esto, mejoré en esto y esto. Por eso mencionaba el caso de qué es lo que provoca leer, qué es lo que provoca orar. En este caso también, por ejemplo, no hemos tocado, por ejemplo, puntos como la alabanza o el ayuno, que cada cosa que hacemos va a generar no solo algo en mí, sino que en la dimensión de lo que yo ya he creado en la casa, porque por ejemplo yo en mi casa ya puedo haber creado la pereza, ya, por ejemplo, de dejar las cosas para después y muchas cosas que ahí están en mi casa, porque yo creé esa dimensión espiritual. Entonces, por ejemplo, a veces nos gusta ir a la iglesia, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando ponen un pie en la iglesia se sienten bien, sienten a veces hasta la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué se ha generado eso? Porque a eso se llega a la casa, de la casa de Dios, a cantar, a alabar. Entonces, ellos crearon, o las personas que llegan a la iglesia crearon esa dimensión. Entonces, a veces en nuestra casa puede ser que a veces ni nos gusta, no nos gusta ni estar, pero es porque nosotros mismos hemos creado esa dimensión. Entonces, si nosotros hemos creado dimensiones de conflicto, de pereza, de negligencia, de burla, todo eso es que nosotros lo hemos generado. Entonces, si nosotros comenzamos a ejercer la lectura, comenzamos a ejercer la oración, no solo va a cambiar mi corazón o mi forma de integridad con Dios, sino que también la dimensión de mi casa va a comenzar a reformarse por las mismas manifestaciones con la palabra. Cuando yo leo en voz alta, como aquí pasó con Jesús, cambió y transformó la dimensión espiritual de donde estaba, solo con haber leído. Ni siquiera él puso a predicar, ¿verdad? O a cantar. De igual pasa si yo leo, va a haber una transformación, como dice la Biblia, en espiritual mi cuerpo. Pero aquí entra la idea de que me va a tocar que pelear, en el sentido de que el enemigo después también va a buscar otras áreas para que yo ya no siga generando la disciplina. Entonces, por eso que ustedes necesitan disponer su corazón primero,
para entrar en esas oraciones y lecturas. 2, comenzar a analizar o pedir consejo a las personas para ver de qué manera pueden ver cómo hacerlo en su diario vivir. ¿Por qué? Porque va a generar beneficios sobre ustedes y sobre lo que les rodea. Y porque cada quien, ustedes pues tienen ciertos conflictos de tipos que yo no sé, por supuesto, sí, y tampoco es que me los cuenten del todo, sino que estoy hablando de que todos nosotros tenemos cosas que tratar, que mejorar, y anhelos y deseos que queremos de Dios, porque algunos de ustedes quisieran ver a Dios, que otros quisieran oír a Dios, otros quisieran que Dios les hablara, un conjunto de cosas que se van a lograr con la disciplina de regirse a la instrucción de Dios. Pero obviamente, como hablamos en su principio, hay disciplinas que pueden ser generales o específicas. En este caso, lo que estoy mencionando de la oración y ministerio de la palabra podría ser de alguna manera una disciplina general. Es decir, todos nosotros tenemos que tener esa idea de la oración y la lectura diaria, pero también le podemos pedir al Señor sabiduría e inteligencia para saber cómo integrarlas al diario vivir, para ciertamente mantenernos en la comunión en el Espíritu, pero sin desatender las cosas diarias, ¿verdad? Porque son cosas que siempre tenemos que tratar. Porque eso va a provocar una mejora. Obviamente, cuando hablo de mejora no significa que el enemigo no va a atacar. Hablo de mejora que también puede provocar mejoras en el hogar, con el esposo, con los hijos, también en mi comunión con Dios, que yo quisiera predicar la palabra o enseñarla. Eso va a provocar que se logre. ¿Por qué? Porque a veces no sé si les ha pasado que ustedes quieren predicarle o enseñarle a alguien y sienten que no tienen palabras o que no pueden. Eso se debe de que recordemos de que las personas a veces que no creen en el evangelio tienen espíritus o entidades de tinieblas en ellos. Entonces cuando ellos ven o detectan de que uno quiere predicarle o hablarle a alguien, ellos ejercen su dimensión o su ministración espiritual sobre nosotros. Y por eso nos puede dar miedo, ay, que me va a dar vergüenza, etcétera, y sentimos esas cosas dentro de nosotros porque son cosas espirituales que nos están lanzando. Por eso cuando la Biblia habla en Efesios 6 sobre la guerra espiritual y habla acerca de los dardos del enemigo y otros aspectos, eso sucede cuando uno quiere predicarle a alguien. Entonces, cuando uno está más fuerte, o sea, cuando ustedes, no sé si les ha pasado cuando van a la iglesia, ayunan, a veces hasta se les hace más fácil hablarle a alguien o comentarle de Cristo. Por eso, porque ya su fortaleza espiritual o dimensión de Cristo en ustedes vence automáticamente a las tinieblas que la otra persona tiene. Por eso que se les hace fácil hablar. Y cuando no oran, no leen, se les hace difícil porque no tienen la fuerza o no tienen esa idea de como de conquista, por ejemplo, espiritual, ¿verdad? Que se ejerce y por lo tanto les cuesta, sienten timidez, miedo, etcétera. Entonces, si ustedes comienzan a generar la disciplina, obviamente no se van a quedar, por así decirlo, con los 5 o 10 minutos, etcétera, sino que Dios va a traer muchas cosas y les va a dar, y el mismo Dios les va a preparar el tiempo para que se dediquen más a Él. Por eso que hay ministros de parte de Dios que han visto ustedes que Dios les da a tiempo completo, no porque atiendan a la gente necesariamente, sino que ellos han crecido en comunión y ese crecimiento en comunión, Dios se le ha dicho, bueno, ellos necesitan más comunión conmigo, les voy a dar más tiempo y por lo tanto a veces les quita el trabajo, no necesariamente solo para que prediquen o enseñen, sino para que ellos tengan más tiempo para buscar a Dios. Porque lo necesitan, porque ya ellos ya dependen mucho de Dios y ellos ya no van a necesariamente a sobrellevar su vida diaria con 5 o 10 minutos, me explico. Y ellos ya tienen una necesidad con Dios más y por eso vemos a un Jesús que Jesús ora toda la noche. Ora toda la noche porque siente la necesidad de estar con Dios. Y también porque se va a enfrentar después a cuando más se despierta el día, a discipular, a predicar y enseñar todo el día, porque Jesús no lo dejaban descansar, ¿verdad? Entonces él tenía solo un tiempo en la noche para poder dedicarse y no agarraba 5 o 10 minutos, él agarraba a veces toda la noche, porque sabía su necesidad, sabía la necesidad de la disciplina para poder lograrlo. Entonces, por esa razón es de que es necesario que lo comencemos a practicar. Y eso obviamente inclusive ustedes pueden comenzar practicando lográndolo. Señor, ayúdame a poder ser disciplinado diariamente. Señor, ayuda a quitar todo estorbo, etcétera, porque uno puede preparar algo para comenzar a hacerlo. Y eso a eso prediqué ayer y creo que lo voy a comenzar a hacer los otros domingos, pero a lo que quiero resaltar es de que pueden comenzar orando. O sea, no necesariamente solo haciéndolo ya, sino que pueden comenzar a ponerlo delante de Dios para que Él les ayude a avanzar. Me explico. Y obviamente ya con eso va a venir otras cosas porque ya en esa disciplina Dios les va a dar revelaciones, le va a dar enseñanzas y otro tipo de cosas que uno quisiera tener, pero obviamente si uno no dedica el tiempo no pueden venir.
y otras cosas, porque también la Biblia dice, tengo muchas cosas que decirlos, pero no los pueden soportar o no los pueden sobrellevar. Entonces las revelaciones se sobrellevan. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque nos has ayudado para poder conocer tu palabra, para nosotros poder disponernos, para ser disciplinados en la oración y en la lectura. Creo que es uno de los primeros pasos que hay que hacer de disponer nuestro corazón, y por esa razón, ya estando aquí unánimes en un mismo sentido, queremos disponernos para entregarnos a la disciplina de la oración y el ministerio de la palabra, y que nos ayudes porque sabemos de que hay obras de tinieblas que no podemos manejar o controlar, por así mencionarlo, o cosas que no podemos necesariamente alcanzar con nuestras manos, pero sabemos que sí tú puedes, que así como el enemigo está operando para que no alcancemos tu gloria, tú puedes operar a nuestro favor para que nosotros alcancemos tu gloria. Pero también enséñanos, fortalécenos, dirígenos a cada uno de una manera personal, ya que cada quien tenemos nuestras propias rutinas, nuestras propias formas de vida, nuestros propios conflictos y otras maneras para poder disponernos a la lectura diaria. Sabemos que ahorita tal vez no podemos del todo dedicar un gran tiempo, pero como dice tu palabra, si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho me pondrás. Si yo soy fiel tal vez en los 5 o 10 minutos o 15 que podría en este momento, también sé que tú me podrás abrir el paso y darme más tiempo porque fui fiel en lo poco. Te agradecemos, amado Padre, por favor, danos la respuesta a la solución de los diferentes problemas que pueden estar provocando que yo no sea dedicado a la oración y la lectura. Bendito seas eternamente y para siempre. Ayúdanos en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.